At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Bien, amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales, bienvenidos una vez más a su programa, que pasa todos los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 10 de la mañana, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Muy felices de estar hoy aquí en esta emisión 146 con el profesor Felipe Castellanos, y además estamos en directo en Facebook Live. Iniciamos con la hermosa cumbia del maestro José Barros, El Pescador, tema emblemático del folclor colombiano, y en la interpretación no podía estar otra que la gran Totola Momposina. Gracias, maestra, por toda la música que nos dejó. Valga desde Toma Única un saludo de gratitud a la maestra, quien decidió dejar los escenarios este año. Gracias, Totó, por tanto, por vestir a la cumbia, a la gaita, al porro de etiqueta. No olvidamos la hermosa presentación que hiciste, acompañando a Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel en Estocolmo, en esa fría Suecia, en el año 1982, cuando por exigencia del propio Nobel quiso que tú estuvieras allí acompañándote. Hoy me acompaña en cabina el profesor Felipe Castellanos, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Sociales y quien actualmente se desempeña como coordinador de la línea nada menos en Educación Geográfica en nuestra licenciatura. Y además es miembro ya desde hace algunos años del miembro de investigación interinstitucional Geopaideia,
del cual yo también hago parte. Profesor Castellanos, siempre usted ha aceptado el llamado de Toma Única y hoy lo tendremos hablando de un libro que sé será una lectura necesaria y obligatoria. No me gusta usar el término obligatoriedad, pero en realidad este texto es una maravilla que nos regaló este canadiense, White Davis. Bienvenido de nuevo, profesor Felipe, a estos sus micrófonos de Toma Única. Gracias, profesor Ricardo, a todos los que nos escuchan, que nos ven. Un abrazo desde esta evocación, desde esta lectura. Yo arrancaría de una vez con una frase de White Davis al momento de estar hablando de esta cumbia que es río y que el río también se vuelve cumbia en sus páginas. Dice: la cumbia es un ritmo, una cadencia, una danza, una coreografía de seducción que enciende el espíritu y sacude el alma, infundiendo en el cuerpo una sensualidad tan inocente y pura como la de una plegaria. Qué belleza. Entonces, gracias, muchas gracias por acogerme de nuevo y qué bueno que podemos conversar de este libro. Claro que sí, profesor Felipe. Además, usted recién llegado de otra salida de campo, usted que en realidad es un profesor que planifica, organiza muy bien estas salidas de campo tan importantes para nuestra licenciatura. Qué alegría hoy tenerte aquí hablando de este río tan importante no solo para Colombia, sino para Hispanoamérica entera, lo que significa el Magdalena. Vamos a entrar en tertulia, querido Andrés Mendieta, nuestro hombre del Control Master, y recuerden, hoy aquí a través del Facebook Live de nuestra Pedagógica Radio. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Bien, considero, profesor Felipe y querida audiencia de Toma Única, leer un fragmento del prefacio, el prólogo que nos hace el maestro White Davis es primordial, fascinante y en realidad le da a uno mucha alegría al escuchar a un extranjero hablar de nuestro río Magdalena de la siguiente manera. Definitivamente Colombia no es un lugar de violencia y de drogas, es una tierra de colores y cariño, donde la gente ha padecido y superado décadas del conflicto, precisamente por la fuerza de su carácter. Un carácter que se nutre del sentimiento de pertenencia y el profundo amor que sienten por esa tierra, que es quizá la de mayor riqueza y abundancia en diversidad ecológica y geográfica de todo el planeta. Dice mucho acerca de la fortaleza y la resiliencia de los colombianos el hecho de que, a pesar de tantos años tan difíciles, hayan logrado mantener una democracia y una sociedad civil bollantes y hayan hecho crecer su economía, reverdeciendo sus ciudades, creando parques nacionales de millones de hectáreas y buscando poner en marcha medidas significativas de restitución y reparación con una multitud de comunidades indígenas, una política progresista sin parangón en la comunidad internacional. Profesor Felipe Castellanos, ¿qué nos puedes decir de este texto, que además ha recibido comentarios muy elogiosos de personas de gran connotación cultural e intelectual, que sé que también son de tus afectos? Héctor Abad Faciolince, el propio maestro Juan Gabriel Vázquez. Sí. Por ejemplo, Héctor Abad cita a Walt Davis de la siguiente manera: nos da otra vez, a través del poder evocador de su escritura y la claridad de su entendimiento, razones para enamorarnos de Colombia, después de tantas amarguras. Esa es la magia de este libro, que puede ser leído entre muchas formas, como la carta de amor a una nación. Y Juan Gabriel Vázquez nada menos dice: pocas personas logran interpretar a Colombia, uno de los lugares más complicados del mundo, como lo ha hecho White Davis, y que casi nadie ha hecho sobre el país con tanta empatía, tanta erudición y tanta elegancia. Magdalena es la prueba de que el presente y el pasado de Colombia están unidos de manera inextricable al destino de todo el continente americano. Decir que este libro merece ser leído no sería preciso. Más bien diría lo siguiente:
Todo el que quiera entender esta misteriosa esquina del planeta merece leer Magdalena. Es un libro generoso, envolvente y luminoso. Profesor Felipe, usted que conoce mucho del territorio que recorre este frondoso e icónico río, ¿qué nos puedes decir para iniciar? ¿Cómo nos aconsejas aproximarnos a él? ¿Desde dónde nos invitas a leerlo? Bueno, en primera instancia es un libro de viajes, de la larga tradición de literatura de viajes. En este caso con el lenguaje de un enviado de National Geographic. Él ha sido recientemente un actor principal del lenguaje reciente que ha tomado esta revista en relación con conflictos, en relación con zonas de guerra, en relación con lugares que están expuestos a problemas ambientales, sociales, la misma pandemia. Entonces es el lenguaje descriptivo, pero al tiempo de semblanza. Bien, es una excelente semblanza desde la geografía histórica, desde la antropología, que bien saben hacer los etnógrafos, los antropólogos, los etnólogos. Primero un contexto general que nos permite ir aterrizando y ir tomando conciencia de que las trayectorias son las que al fin y al cabo fabrican el conjunto de elementos que hoy nos dan el paisaje cultural, que nos dan las regiones, que nos dan el nombre y el talante de las sociedades que se arraigan en lo local. Entonces, es un excelente reportero de National Geographic, es un excelente libro de viajes. Sí es una carta a Colombia, no solamente de amor, sino de responsabilidad. Bien, porque él pensó que iba a ser una oda a la historia de Colombia, pero se encontró con sus sufrimientos más profundos, con sus lamentos que están en el arte, que están en la música, que están en cada esquina de estos pueblos que logró visitar, y terminó siendo una semblanza de lo que nos ha dejado el río como camino comunicante, como forma de expresar nuestras mayores tragedias, no solamente como un gran fenómeno natural e histórico. Entonces hay que consultarlo en esa medida, enfrentarse a un viaje reciente, a un viaje en tiempos de paz, después de un largo conflicto. Total. Quisiera, profesor Felipe, que usted nos comente un poco esta salida de campo que acabas de hacer a ese territorio maravilloso como es la Guajira. Y quisiera que hablaras también un poco de cómo es ese planteamiento en las salidas de campo. Yo estoy seguro que todo esto que tú haces, como hilas la literatura, la música, la geografía, tanto humanística como radical, es decir, todas las vertientes de la geografía, ¿de qué manera acercarnos al territorio? Por ejemplo, quisiera preguntarte, ¿qué recorrido has hecho del Magdalena? Me parece importante. Sé que has ido a Girardot, que has estado en Honda, pero quisiera también, para ir hilando, la siguiente canción que es maravillosa. De hecho, es de las agrupaciones musicales que más me gustan. Lamento que no volvió a producir música Alecuma, que quiere decir unión sin ruptura, porque vamos a escuchar esa canción al Magdalena, nada menos por una de las grandes cantadoras, Martina Camargo. ¿Cómo recorrer este río, profesor Felipe? Yo siempre en cada salida saludo y me despido del Magdalena. Hace unos días me despedí ahí en Puerto Salgar, hace unos días lo saludé en el puerto de Honda. Siempre dar un momento de entrar al Magdalena y de despedirse, porque estamos aquí subidos en este altiplano y se nos olvida que todas nuestras aguas, toda nuestra información como gigantesca ciudad va a parar al Magdalena. Por eso mis estudiantes primero plasman sus deseos, sus intenciones. Qué bello. Primero le hacen una oferta. Sí, que es lo más importante que van a hacer en esta salida, que es lo que esperan, más allá de lo conceptual, más allá de lo académico. Es la vivencia. Esperan. Así es. Y veremos el balance después de este largo recorrido agotador. Este país es caliente, este país es de bloqueos, de demoras, de tráfico, de protestas. Nunca ha habido un viaje perfecto donde todo fluya y ese es el valor del viaje. Total. La incomodidad, el saberse con los otros, saberse extranjero, saberse lejano de la tierra. Total. A la que se visita, pero afortunadamente el agua nos encuentra.
¿sí? La necesidad del agua, las pulsiones que nos permite el agua, y lo digo aquí con mis manillas guajiras que siempre traigo de vuelta, porque las manillas son esperanza y a la vez responsabilidades. Uno Hermoso. cierra el vínculo Un nudo. con gente que tal vez uno no vuelva a ver, que uno no vuelva a escuchar, pero dejaron huella en uno en el proceso de aprendizaje. Y esos son los guayú, esos son la gente de Talaigua, los vecinos de Toto, la Momposina, Uy, claro. la gente de Mompós, la gente del ETCR allá de Tierra Grata, que nos recibió con tanto respeto en Manaure Cesar. Entonces, Qué hermoso. es eso. A propósito de ese carácter tan bello que hablas del agua, profesor Felipe, yo sí siento que este libro también es provocador. Y nos dice Davis en uno de sus apartes lo siguiente a propósito de lo que significa el río Magdalena, el agua. Gastamos miles de millones de dólares en enviar sondas al espacio en busca de rastros de agua en Marte o de hielo en las lunas de Júpiter. Y al mismo tiempo despilfarramos la riqueza de las naciones en plantas industriales que ponen en riesgo el suministro de agua potable en nuestro planeta azul. En la fe cristiana, el agua es símbolo de pureza espiritual, al bautizar a nuestros hijos con agua bendita, trazando la forma de la cruz sobre sus frentes o sumergiéndolos en fuentes sagradas, de las que salen dotados de gracia y con la promesa de la salvación divina. Y aún cuando bendecimos a nuestros hijos con esa preciosa sustancia extraída de cuerpos vivos de agua, no nos importa contaminar esos mismos ríos con nuestros desechos, a una escala y gran escala y de una forma que solo pueden calificarse de vergonzosas. Amigos de Toma Única, profesor Felipe, vamos a escuchar la voz de Martina Camargo con Ale Kumá haciendo Canción del Magdalena, que me parece recoge el espíritu que quiso Davis transmitir en este libro y que por supuesto hoy estamos difundiéndolo aquí desde Confluencias Políticas y Culturales. Toma Única. La Pedagógica Radio. Sobre el duro Magdalena, largo proyecto de mar. Sobre el duro Magdalena, largo proyecto de mar. Islas de pluma y arena, graznan a la luz solar. Islas de pluma y arena, graznan a la luz solar. Verde, negro y verde, verde, la selva elástica y densa. Verde, negro y verde, verde, la selva elástica y densa. Ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. Ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. El boga y el boga boga, preso en su aguda piragua y el remo rema rema. Interroga el agua, el boga y el boga boga, preso en su aguda piragua y el remo rema rema. Interroga el agua, puerto de oscuros brazos abiertos, puerto de oscuros brazos abiertos, niños de vientre abultao y ojos despiertos, niños de vientre abultao, hambre, petróleo ganao, el boga boga cansao, el boga boga callao, el boga boga cansao, boga, cansao boga, el boga y el boga boga, preso en su aguda piragua y el remo rema rema. Martina Camargo, aquí el profe Felipe muy emocionado haciendo esa vocación de Ale Kumá.
Y por supuesto, desde aquí, Toma Única, un saludo fraterno para todos nuestros maestros, maestras, amigos del Grupo Interinstitucional Geopaideia, que tanto vienen trabajando por el bien de este país. Profesor Felipe, ¿cómo recorrer el Magdalena? Usted que es un experto conjuntamente con otros maestros, sobre todo en la línea de educación geográfica, en planificar salidas de campo. Sabemos que no tenemos los 5 años que le costó a Davis escribir este libro, pero ¿qué nos aconseja teniendo en cuenta, por supuesto, las recomendaciones que nos hace Davis? Hablábamos ahorita entre telones, como digo yo en términos teatrales, salidas de campo que se pudieron planificar en algún momento de nuestra licenciatura de 12, 15 días. Sabemos que es complejo, ¿no? Por los costos. Pero, ¿qué podríamos hacer, profe, con una visita 8, 9 días? ¿Qué considera sería lo más importante? ¿Desde dónde habitar el río? Sí, claro. Wade Davis precisamente dice que nosotros serpenteamos el Magdalena, lo cruzamos mucho, pero no lo navegamos. En nuestro presente, por supuesto, hacia la década de los 20, 30, pues vamos a tener todavía la navegabilidad del río Magdalena, sobre todo de las personas. Y usted sabe que si hay personas navegando semanas enteras este río, hay relatos, hay rumores, hay formas de vincularse y contar historias. Ahí está el relato de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Pues al fin y al cabo los vapores no solamente son medios de transporte, sino excelentes escenarios para chismosear, para conflictuarse, para amar, ¿bien? Entonces nosotros hoy serpenteamos, cruzamos por un puente del Magdalena, bien, estamos cambiando entre su curso occidental, entre su orilla occidental y su orilla oriental, y lo vemos de paso, bien, yendo hacia Ibagué, yendo hacia Manizales, yendo hacia Medellín, lo dejamos y lo volvemos a encontrar de regreso, bien, pero no lo navegamos, y eso es algo, una certeza de la cual debemos partir. Por lo tanto, debemos empezar a viajar con una guía de viaje precisamente, y hoy las guías de viaje están en los pescadores, están en los pueblos que algunos, por ejemplo en el Alto Magdalena, le dan la espalda al río, porque los inundó mucho, porque fue motivo de tragedia y de a veces de venganza de la naturaleza. Otros pueblos ya en la depresión momposina que le dan el frente, le dan la cara, tanto que se dejan inundar y se dejan decir del río, ¿sí? Esa guía de viaje nos la pueden dar ellos precisamente, la gente de la cumbia, la gente del chandé, que necesita del río, por ejemplo, para entrar en crisis. Entonces encontrábamos pueblos, lugares en el Bajo Magdalena que desde sus orígenes, desde cuando los viejos cuentan los orígenes, el pueblo, el asentamiento se adaptaba a la inundación o a la sequía, ¿sí? Pero ya después de un tiempo se cansaron y dijeron, nos vamos a asentar acá, nos vamos a afirmar acá, porque el río también tenemos que recibir al río, ¿sí? Y el río va a cambiar igual, no podemos estar mudándonos a cada rato. Entonces, recorrer el Magdalena para nosotros hoy desde esta universidad con los recursos que tenemos es sobre todo primero bajar a la tierra caliente, bajar a la depresión del Magdalena, soportar su calor. Total. Sí, este es un país de calor. Dedica todo un capítulo a Girardot, a Honda. Así es, soportar el calor de Puerto Salgar, de La Dorada, sobre los 40 grados centígrados. Soportar la humedad de la depresión de Momposina cuando está en tiempo de lluvias y está evaporando todas las ciénagas y los caños, soportar como perderse en los horizontes de las ciénagas, de estar desorientado, ¿no? A veces estamos surcados de cerros. Entonces yo no sé, a veces nos imaginábamos en las salidas tener un transporte fluvial y poder empezar de puerto en puerto, o decir, no, la carretera está muy mal, las carreteras paralelas al Magdalena, pues a veces están muy mal. Recientemente se ha invertido un poco en el Caribe colombiano, en puentes, por ejemplo.
pero quisiéramos tener una embarcación e ir, sí, de Chimichagua al banco, del banco a Monpós, que es la ruta de la piragua, por ejemplo. Total. Pero la vamos haciendo así muy ingenuamente por los caminos, por las carreteras y saliendo al río, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Llevar una guía, llevar un mapa, ¿sí? Siempre un mapa soporta, así sea un croquis que hayamos dibujado, como los croquis que hace Orlando Falsborda en Monpós y Loba, en Historia Doble de la Costa. El primero hace los croquis de su desplazamiento por la depresión momposina. Wade Davis intenta arrancar de los mapas para orientarse. Exacto. Y porque uno llega al río y lo pierde después, llega y se pierde. Increíble. Que es una cadencia. Total. La cadencia Como de la los, música. como la música. Hermoso. Pero no olvidar que efectivamente toda nuestras cuencas, todos los ríos conducen a un río más grande, y ese río nos conectará con el Caribe, con el Pacífico, y estamos conectados por el agua. Bien. De toda la intervención que hace el profesor Felipe, varias cosas, y me emociona mucho decir esto. Estamos cumpliendo este año 40 años del Nobel de Gabriel García Márquez, y hacías una evocación tan hermosa que recordé una lectura que hice ayer en las páginas del diario El Tiempo. Le dedicaron 5 escritores un texto a García Márquez. Entonces hay textos de Santiago Botero, de Juan Gabriel Vázquez, de Costaín, y en lo personal me gustó muchísimo también el que escribió Jorge Franco. Y leer a García Márquez es leer también al río Magdalena. Entonces, qué emoción esa descripción que hacías del amor en los tiempos del cólera. Uno siente que está ahí viajando en ese vapor con todas las vicisitudes que vivieron esos dos protagonistas de esa historia. De todas las semblanzas que se han escrito sobre el libro, quiero detenerme en algunos párrafos que escribió la periodista del periódico El Tiempo, Mónica Palacios Chamat, en una crónica titulada El río Magdalena según Wade Davis. Dice así: el río Magdalena atraviesa Colombia de sur a norte, y en su recorrido se llena de significados representativos para la economía, la cultura, la política, la historia y los conflictos de este país. Muchos de esos significados están reunidos en los relatos que hace Wade Davis. Narra en su libro más reciente, Magdalena, Historias de Colombia, filtrados a través de una mirada profunda y crítica a este territorio, pero también propositiva y esperanzada en las posibilidades futuras que para el autor se abren de manera especial tras el acuerdo de la finalización del conflicto que se firmó entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en el año 2016. La estructura del libro está construida como un recorrido geográfico. Desde el nacimiento del río en el suroeste, fluye en su ascenso por los departamentos que atraviesa el Magdalena Medio y desemboca en el Mar Caribe. Sin embargo, ni las narraciones son lineales en su cronología ni en su recorrido se limita a la geografía que atraviesa el río. Durante 5 años el autor realizó diferentes viajes por el territorio. El primero de ellos como parte del proyecto Savia Botánica, al que fue invitado por sus amigos Héctor Rincón y Ana María Cano, pero que pronto se convirtió en un cubrimiento más amplio y detallado, y en los viajes posteriores que permitieron la creación de este libro. Davis es un antropólogo y botánico canadiense, pero sobre todo es un narrador, que conoció este país cuando tenía 14 años y se enamoró desde el primer momento de la que encontró ya en su amplio conocimiento de nuestro entorno, centrado esa vez en las exploraciones junto a su gran mentor y amigo, profesor Felipe, Richard Schultes, en la región del Amazonas. Para ese recorrido del Magdalena, Wade Davis se centra en los habitantes, en las vidas cruzadas tanto por las riquezas naturales del territorio como por las construcciones sociales que allí habitan. Antes de irnos a los mensajes institucionales, profesor Felipe, qué maravilla poder cruzar el río de la manera en que usted lo mencionaba, lo decías. Lo ibas narrando y yo me imaginaba. Sí. Yo creo que es posible. ¿Qué crees frente a este nuevo gobierno? ¿Qué podemos pensar? Yo creo que es posible con la lectura que hagamos de los que ya lo han cruzado, de quienes ya han navegado el río históricamente y
hoy en relación con el conflicto, con nuestra nueva configuración política. Wade Davis atraviesa el río, navega los ríos, se arriesga a los ríos gracias a su maestro, a Richard Evans Schultz, que en la década de los 40 inicia la exploración botánica en principio, pero luego se encuentra con una diversidad cultural maravillosa, que eso le va a permitir a Wade Davis ser su, digámoslo así, su monitor de investigación, que luego va a ir a la Amazonía a estudiar, a seguir sus pasos, y que le permite hoy tener otros estudiantes, a Wade Davis, y enamorarlos primero de este territorio colombiano y segundo de cada pueblo, de cada historia, cada anécdota que se va encontrando en el Magdalena alto, medio y bajo. Bien, él pensaba que iba a hacer una descripción geográfica de unos muy buenos destinos turísticos. Se encontró con una nación, como dice David Bushnell, una nación a pesar de sí misma, con unas hondas inquietudes, con un futuro, tanto así que escribe en uno de sus capítulos La geografía de la esperanza, que está basado en ese vaivén, en ese ir y venir de Colombia, en la crisis, en el desarraigo, en el conflicto, en la paz. Bien, mire, profe, hace finales de los 80, Total. sí, usted de pronto estaba en su proceso de formación, ¿cierto? Estábamos en tiempos de paz. Total. Luego viene una intensificación del conflicto y ahora todavía Hay un resurgir. nos damos la oportunidad de hablar de paz. Eso es el río en sus distintas manifestaciones. Inunda, se seca, bien, trae sedimentos, trae residuos y luego se lleva todo a su paso, ¿sí? Darnos la oportunidad de cambiar. En eso se nos va también la salida de campo, en aprender eso, esas estacionalidades, Total. esos procesos. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hoy en Facebook Live con mi gran amigo Felipe Castellanos, presentando Magdalena, Historias de Colombia, Wade Davis. Los voy a invitar ahora a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir navegando este maravilloso río. Boga, boga callao, el boga, boga cansao, boga, cansao, boga, el boga y el boga, boga, presento a Busta, Piragua y el remo, rema, rema. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Recuerda que las redes sociales fueron creadas para comunicarnos de manera más ágil. No gastes más tiempo del necesario en ellas. Las redes sociales no deben cambiar nuestros hábitos. Por eso debemos hacer uso responsable de estas herramientas para informar, conocer y educar. Esta es una campaña de responsabilidad social de la Pedagógica Radio. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Radio Tweets, Pedagógica Radio. Mi nombre es Nicolás y para mí la creatividad es la capacidad de desarrollar cierta actividad con un toque personal, como lo dice, dándole un sello diferente, un sello que nos defina. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Gabriel García Márquez, escritor y Nobel colombiano. En la Universidad Pedagógica Nacional formamos a los mejores maestros y maestras que educan, que enseñan y generan cambios para la nación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City, I come. Bueno, muy felices de estar aquí en este Facebook Live en vivo. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de la Pedagógica Radio para que por favor escriban sus inquietudes, preguntas sobre el programa y agradeciéndoles mucho que estén hoy con nosotros en este lunes de la tarde. Qué bello estar hablando de este libro. Quisiera, profesor Felipe, antes de hacerle la siguiente intervención, leer un pasaje que me parece fascinante sobre la coca, ¿no? Pero la coca no es cocaína, así como la papa no es vodka. A comienzos de los 70, el Museo Botánico de Harvard, bajo el liderazgo del profesor Schultes, logró asegurar el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para llevar a cabo la primera investigación moderna y completa de la botánica, la etnobotánica y el valor nutritivo de todas las especies cultivadas y variedades de la coca. El resultado mostró que las hojas, tal como son consumidas por los pueblos indígenas, son un estimulante benigno y suave, que es enormemente beneficioso para la salud, así como un alimento altamente nutritivo, sin que haya la menor evidencia de que su consumo sea tóxico o adictivo. Las pruebas nutritivas revelaron que las hojas de coca contienen un conjunto de vitaminas y más calcio que cualquier otra planta cultivada, lo que fue útil en particular para las comunidades andinas, que tradicionalmente carecen de productos lácteos y enzimas que potencien la capacidad del cuerpo de digerir carbohidratos a grandes alturas, siendo así un complemento perfecto para una dieta a base de papa. De hecho, 100 gramos de la hoja de coca al día, el consumo estándar en los Andes, es más que suficiente para satisfacer los requisitos de calcio, fósforo, hierro y vitaminas A, B2 y E. Profesor Felipe, ¿qué le pareció ese testimonio que quise traerlo? Porque me parece totalmente reivindicativo de esta hoja de coca que no mata. Así es, y es parte de los estudios amazónicos de Richard Evans Schultz, que venía de estudiar el peyote en Norteamérica, que venía con la inquietud de las plantas medicinales, de lo que podían hacer con algunos frutos de la Amazonía. Sí, podríamos llamarlo así muy ingenuamente tribus, pero ellos se van a dar cuenta que son redes, que son clanes, que son realmente sociedades muy jerarquizadas, bien, precisamente que dan altísimo valor a aquellas personas que saben manejar el rango medicinal de las plantas y lo usan para comunicarse y para saber, al fin y al cabo. Entonces, el chamán que va a empezar a ver Schultz es el que viaja sin viajar, el que viaja sin moverse de su maloca, ¿bien? Y eso pues va a ser tremendamente valorado en todos los momentos de desarrollo de estas sociedades nómadas en la Amazonía, ¿bien? Algún día conversamos del chiviriquete, si recuerda, profesor. Claro que sí, allí están las manifestaciones chamánicas, gente que no viaja, pero que a partir de el yagé, por ejemplo, la ayahuasca, pues se elevan sobre el espacio y traen noticias que si no fuera por eso llegarían en meses, en años. Entonces estos chamanes se empiezan a salir de las profundas como ignorancias del siglo XX en la década de los 40, bien. Precisamente décadas después es que va a llegar la cocaína, bien, pero el saber ancestral quedó en detrimento, bien. La coca sirve para enfrentar la selva necesita aguante, necesita pasar hambre, así es, bien, para llegar a buen puerto y
ser abrazado por la comunidad. ¿Qué es lo que vivió Humboldt en el Orinoco? ¿Qué es lo que vivió todos los viajeros del siglo XVIII y XIX? Necesitaban llegar a buen puerto. Si hubieran tenido la coca para mantenerse lúcidos, para soportar las enfermedades tropicales. Así es. Entonces, en ese momento de la fiebre del caucho, hay antropólogos, por ejemplo, Jules, que se arriesgan a buscar un saber allí ancestral, que para algunos va a ser también una entrada también de las multinacionales farmacéuticas a lo que es hoy el dominio del Amazonas. Total. Por supuesto, hoy muchos medicamentos. Con el caucho y todo. Estaba hablando el profe Felipe y fue inevitable no pensar en el abrazo de la serpiente, ¿no? Así es. Entonces, también aquí hay un cuestionamiento sobre las dinámicas de la relación colono-colonizador, bien, de nuestros territorios siempre pensados como exóticos, salvajes, lejanos. Un elemento de ellos es la coca. Un elemento de ellos es el yagé, que bueno, hoy por ejemplo la coca no está en relación con el Magdalena, sino es por la criminalización de la cocaína, del comercio, de las rutas del narcotráfico. Cuando al fin y al cabo fue la fuerza de los indígenas remontando los caminos, haciendo los caminos de la cordillera, ¿sí? Pero afortunadamente hay este tipo de semblanzas para encontrarse con esa valoración. Hoy, por ejemplo, de los productos que solo se mueven por el Magdalena, ven la hermosa despensa agrícola que es la depresión momposina, y como el río no hay vías, no hay caminos, el río es el que saca los frutos de la tierra, la yuca, la calabaza, y allí los puertos se empiezan a distribuir. Total. Si no fuera por el río, pues no habría esa comunicación. Profesor Felipe, vamos a seguir haciendo el tejido paralelo de la música y también los grandes maestros juglares del vallenato, los maestros del son, la puya, el merengue y el paseo le cantaron al río Magdalena. Entonces te voy a invitar a que escuchemos al maestro Alejo Durán, al negro Alejo, haciendo un tema maravilloso a orillas del Magdalena. Y volvemos a propósito de este maravilloso pretexto que nos convoca hoy aquí en Toma Única, Magdalena, Historias de Colombia. La Pedagógica Radio. Cuando a lo lejos yo veo a la tierra me siento lleno de inspiración, porque ella tiene todo el fulgor de la belleza del Magdalena, porque ella tiene todo el fulgor de la belleza del Magdalena.
Bien, un saludo fraterno también, por supuesto, a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, al profesor Alexander Celis Rodríguez, y al jefe del Departamento de Ciencias Sociales, el profesor Wilson Acosta. Gracias por el apoyo incondicional a este proyecto de facultad. Estamos escuchando A Orillas del Magdalena, un hermoso canto al río que nos ofrece nuestro querido juglar Alejo Durán, una de las leyendas del folclor vallenato. Es importante en este punto recordar al gran maestro Guillermo Abadía Morales, quien nos brindó maravillosas y significativas investigaciones y libros para entender y conocer mejor a nuestra tierra. Entre sus libros, el más importante, diría yo, y que tiene que ver mucho con esta emisión, el ABC del folclor colombiano, que de hecho ya hicimos hace algunos años una toma única sobre este texto y les invito a que la vuelvan a escuchar. De hecho tiene más de 300 descargas ese programa, profesor Felipe. Creería yo que muchos profesores, no solamente de ciencias sociales, sino de danza, utilizaron el programa, ¿no? Que es fascinante. Más de 15 ediciones logró Abadía Morales de ese texto. Profesor Felipe, ¿cómo entender toda esta cartografía tan interesante y portentosa que nos ofrece el río Magdalena? ¿Cómo nos recomiendas estudiar? Hoy estamos haciendo vías de acceso para navegar por el Magdalena. Por ejemplo, la forma más acertada de acercarme al Alto Magdalena ha sido precisamente por compañeros de la Universidad Pedagógica que vienen de allá. Vienen de Garzón Huila, vienen de San Agustín, vienen de Tierra Adentro, de Neiva, bien. Entonces, hay ciudades principales en este Alto, Medio, Bajo Magdalena. Sí, somos, al fin y al cabo, ciudadanos buscando caminos, ciudadanos buscando información en este territorio o buscándonos, ¿sí? Los amigos afortunadamente nos brindan su hospedaje, bien. Recuerdo a Pitalito, bien. Entonces, hay que salir al Magdalena por noticias, hay que salir al Magdalena no por obligación, no por, porque sí, porque la gravedad lo llevó a uno y porque toca pasar, sino considero que nuestras familias están en relación con ese gran Magdalena. Somos ribereños del Magdalena. Si algo nos ha enseñado, por ejemplo, Orlando Falsborda en sus libros sobre región, sobre historia, en su propuesta de regionalización, de ordenamiento territorial, en ese Historia Doble de la Costa, en Acción y Espacio, somos ribereños de nuestros grandes ríos. Y en ese proceso de hacer conciencia sobre ese espacio encontramos familiares. Entonces somos familiares de la gente de Neiva en el sentido en que nos invita al Magdalena. Entonces, por esas familias, por esas historias, por esas anécdotas, es una buena forma de entrar al Magdalena. Total. ¿Sí? Entonces, los espantos, los aparecidos, las leyendas, los mitos del Alto Magdalena están en Neiva. Mocana. Así es. Están en Neiva, en sus parques, en su ronda, bien. Afortunadamente nuestros pueblos como Girardot, como La Dorada, tienen ronda, tienen un momento de malecón, bien, un espacio destinado al río, para ver el río, para disfrutar el río, para aguantar el calor y estar a la sombra y tomarse un buen sancocho, compartir una cerveza. Esos estaderos, ¿sí? Esa ronda, esos malecones, pues son momentos muy no solo son lugares, son momentos, ¿sí? Entonces yo recuerdo momentos en La Dorada, momentos en el Banco Magdalena. Hace unos días estaba tomando con mis estudiantes un almuerzo en el Banco Magdalena y cómo el río estaba crecido. No lo había visto tan crecido. Qué hermoso. Eso ya queda para la memoria emotiva. Así es, pero es un momento de estar allí. Sí, es un momento de darse la oportunidad de observar el río en lo físico, bien, en sentirse avasallado por el río, pero también en reconocer lo que no vemos del río, sus afluentes. El río depende de los caños, depende de las ciénagas, está en íntima comunicación con esos ecosistemas y con esas poblaciones que están allí. El río no solamente son sus dos orillas y su curso, que a veces está crecido, a veces está bajo. Es las historias precisamente de estas personas que
se retratan, se hace una semblanza de ellas en este libro. Los nombres propios en Magdalena de Wade Davis son mucho más importantes que las cuencas alta, media y baja, bien, porque nos une el conflicto armado, nos une la muerte en relación con el río. Total. Nos une la pesca, la faena de pesca en relación con el río. Total. Entonces, si el río hablara. Así es, si el río hablara y nos daría el veredicto de lo que somos como sociedad. Bien, nuestros olvidos, nuestras exageraciones, nuestros privilegios. Bien, entonces hemos privilegiado, por ejemplo, la gran tenencia de la tierra, la explotación de una actividad en relación con la tierra, mientras que el campesino pobre indígena ha sido desterrado, ha sido condenado al desplazamiento, a su relación efímera con la propiedad de la tierra. Entonces, hoy el Magdalena da testimonio de ello. Entonces, hay elementos simbólicos, las ánimas del Magdalena. Total. Si en el Alto Magdalena están los espantos, los aparecidos, en el medio y en el Bajo Magdalena están las ánimas a las cuales rezamos, a las cuales evocamos. Hay todavía una geografía mítica, espiritual sobre este río, ¿sí? Y está, por supuesto, su geografía económica, los proyectos que tenemos alrededor de la navegabilidad, de recuperar el río como forma de salir al mar y articularla con otras que hemos perdido, con el tren. Los ferrocarriles nacionales también heredaron ese flujo de río y hoy estamos sobreexplotando la idea de las carreteras, ¿cierto? El río nos invita a tener distintas formas de salir y de entrar. Muy bien, profesor Felipe. Lo voy a invitar a usted y a toda la audiencia de Toma Única a que entremos en Aguja y Vinilo, una etapa muy importante de Toma Única. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Elisa. El LP para la emisión de hoy se llama 5 Notas y participan los Gaiteros de San Jacinto, agrupación icónica de nuestro folclor colombiano. El tema se llama Planeta Rica, en homenaje a este hermoso municipio del departamento de Córdoba que por supuesto también visitó Wade Davis y quedó impresionado con esa ciudad que la denominan como ciudad bella y cordial. Es inevitable no pensar en el Magdalena y todo lo que bordea a nivel de ritmo, de melodía, de armonía. Gracias, gaiteros de San Jacinto, gracias por ese Planeta Rica. Ahora llegamos a la sesión final de nuestro programa. Lamentablemente solo teníamos una hora para hablar de este libro que serían
horas inmensas, ¿no, profesor Felipe, frente a eso? Entonces te voy a invitar a ti y a toda la audiencia a que escuchemos la cortinilla de escape con tus recomendaciones. En Toma Única, el escape. Siempre he dicho, profesor Felipe, humildemente y con toda la generosidad que usted me emana, que usted hace parte del comité editorial de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales. Entonces, qué maravilla tener también a uno de los editores. Profesor Felipe, de parte de la Pedagógica Radio, nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, y en el mío propio, gracias por asistir de nuevo, por atender este llamado a Toma Única, que estoy seguro no será la última vez, siempre. Cada semestre estamos coordinando con el profesor Felipe, sea usted o sean sus estudiantes de la línea de educación geográfica y su excelente semillero que me estén acompañando. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, profesor? Pues así muy reciente que estuve hojeando un bello libro que entiendo hace parte de una serie de 5 libros de un novelista joven, Daniel Ferreira. Se llama Recuerdos del Río Volador. Hay una ciudad imaginaria y hay allí una utopía de un puerto en el río Magdalena que le permite relacionar con el ferrocarril, con nuestros viajes en el territorio colombiano. Recuerdos del Río Volador. Para que lo revisen también. Hay allí una cartografía de un río que existe y que no existe. Bien, como Monpós y las referencias de Monpós en García Márquez, en El General y su laberinto, en El Coronel no tiene quien le escriba, en El amor en los tiempos del cólera. Hay ires y venires de esa depresión momposina allí, y sobre todo los pueblos de las ciénagas en el Caribe colombiano. Y hay un hermoso documental, hermoso pero fuerte, impactante, que tiene que ver directamente con el capítulo que Wade Davis escribe sobre los pueblos del Magdalena Medio, en donde se han encontrado los muertos del conflicto armado, en donde llegan los muertos del conflicto armado, en donde sus pobladores han adoptado a los muertos y les han dado un lugar y además un rezo, un ánimo precisamente para trascender. Dejaron de ser NN para convertirse en parientes en distintos pueblos de toda la cuenca del Magdalena. Ese documental se llama Requiem NN. Es una película maravillosa en donde se narra precisamente el valor de los animeros, de los sepulturelos, de la gente rezándole a las ánimas, bien, para que Colombia haga este paso, bien, y asuma como compromiso nunca más, basta ya, así sea, a los muertos sin nombre, y como su río se dé una nueva oportunidad. Gracias, profesor Felipe, y a ustedes, amable audiencia, por su compañía. Les acompañaron en el control máster Andrés Mendieta, en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez. Saludo fraterno para nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Y por supuesto, gracias a todos los miembros del Semillero de Investigación Arterias Culturales, a Marta Rodríguez, Lorenzo Contreras por el apoyo en las piezas publicitarias. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, director de este programa, profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales, y les digo, hasta la próxima Toma Única. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.